Smart. Por el centro laboral. Hola, soy Penélope León del Centro Laboral y hoy vamos a hablar sobre el robo de salario. Gracias por estar con nosotros. Esta presentación vamos a ver la definición de qué es el robo de salario. También conoceremos algunos de los derechos de los trabajadores y algunas de las obligaciones que tienen los empleadores ante la ley que protege el salario, cómo evitar el robo de salario y cuáles son nuestras opciones contra el robo de salario. ¿Qué es el robo de salario? Es no recibir el pago por un trabajo que ya hemos realizado. Es un incumplimiento ante la ley. El robo de salario es un gran problema. En el 2017, alrededor de 2.4 millones de trabajadores en los Estados Unidos y en los estados más grandes perdieron 8 billones en faltas al salario mínimo. Como comparación, en otra clase de robos a la propiedad en Estados Unidos, en el 2017, en total, fue 15.3 billones. Aquí en el centro laboral, en el 2019, los casos de robo de salario también fueron los casos que mayor número tuvimos. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos 63 robos de salario, casos, a comparación de, por ejemplo, casos de condiciones de trabajo que nada más fueron 8. Es muy importante saber cómo estamos haciendo el trabajo y cómo nos han contratado, ya sea que seamos empleados o trabajadores o que nos contraten como subcontratistas o freelancers. Es muy importante saber cómo estamos haciendo el trabajo, cuál es el papel que estamos desempeñando. Recuerden, si uno es empleado o trabajador, tiene uno derechos y protección con leyes. Si uno es subcontratista, adquiere uno responsabilidades ante la ley. Ser empleado es recibir un sueldo o pago por hora, tener un horario de trabajo, recibir instrucciones en el trabajo, recibimos el material con el que trabajamos y no contribuimos con ninguna inversión en el negocio, no ponemos dinero. Los subcontratistas, por otro lado, son dueños y operadores de su propio negocio, pagan por proyecto o les pagan por proyecto, tienen su propio horario, son los que nos proveen el material y las herramientas a los empleados y obviamente invierten en su negocio y a lo mejor sufran alguna pérdida. Recuerden que no importa la forma en que usted sea contratado, lo importante es cómo realiza su trabajo, sin importar si ha firmado una forma W4 o una forma W9. Como empleadores, tenemos obligaciones a cumplir de acuerdo con la ley. Y como trabajadores, todos tenemos derechos sin importar nuestro estatus migratorio. La diferencia entre derechos y beneficios no hay que confundirlos. Los derechos están basados en leyes, por ejemplo, en la Constitución, y las agencias de gobierno protegen estas leyes y protegen estos derechos. Los beneficios son las políticas de las compañías o las políticas de los negocios, las políticas que nos dan los empleadores, y casi siempre vienen en un manual del empleado. El derecho más grande que tenemos como trabajadores es recibir pago por el trabajo realizado. Y las agencias del gobierno que protegen esta ley son el Departamento del Trabajo Federal con su división de horas y salarios y estatalmente está el Departamento del Trabajo de Nebraska. El Departamento del Trabajo con su división de horas y salarios protege la Ley de Normas Justas de Trabajo, o FLSA por sus siglas en inglés. Esta ley protege y regula el salario mínimo, el tiempo extra, el mantenimiento de registros y también el empleo de menores de edad. El salario mínimo. En toda la nación, el salario mínimo o lo menos que podemos recibir por hora son $7.25. Cada estado tiene su propia regulación. Por ejemplo, en Nebraska, aquí ganamos $9 por hora y en Iowa es igual que el federal, 7.25 por hora.
¿Cómo puede ser esta forma de pago? Puede ser en efectivo, puede ser en cheque, no puede ser por medio de créditos o que nos paguen con comida o con transporte. No, tiene que ser en efectivo o en cheque, con dinero. Y el empleador siempre debe mantener un registro de pagos, de cuántos empleados tiene, cuántas horas hicieron a la semana y cada uno a cuánto les pagó. Por la ley de Nebraska, todos los trabajadores debemos de recibir de nuestro empleador un recibo de pago. Este recibo de pago es muy importante que ya sea cada semana que nos paguen o cada 15 días recibamos un recibo de pago. Si usted recibe o tiene, recibe electrónicamente este recibo de pago, le recomendamos que siempre haga una impresión, siempre imprima este recibo de pagos para que usted los tenga en sus documentos. El tiempo extra. La ley federal dice que después de 40 horas a la semana, usted debe de trabajar, si usted trabaja más de 40 horas, se le debe de pagar a 1.5 o 1.5 horas a las siguientes horas. Por ejemplo, si usted empieza a trabajar en sábado y ya para el miércoles ya cumplió 40 horas, si usted trabaja jueves y viernes va a ser pagado a tiempo y medio. En Nebraska no hay una ley que cubre el salario, el tiempo extra, pero solamente si está en contrato. Y esta regulación de tiempo extra tiene muchas excepciones. Depende usted si es un ejecutivo, un profesional administrativo. Esto no quiere decir que uno sea, por ejemplo, parte de recursos humanos. Son posiciones especiales en las que no cumple o no aplica la ley del tiempo extra. En todos sus pagos siempre va a haber deducciones. Estos descuentos del pago son impuestos federales, impuestos estatales y seguro social, entre otros. Hay otros descuentos que nos pueden hacer los empleadores, pero siempre y cuando hayamos firmado un documento donde aceptamos estos descuentos. Por ejemplo, si nos dan el beneficio de recibir seguro médico o si estamos inscritos en alguna clase de ahorro para el retiro. Muy importante tener un contrato y si es por escrito es mucho mejor, pero también puede ser un contrato por medio de un acuerdo verbal. Claro que, por ejemplo, los textos, los correos electrónicos, los mensajes de voz, eso sería prueba de este contrato. Ya sea un contrato escrito o verbal, usted debe de saber en este contrato cuál va a ser su tarifa de trabajo, de pago, cuánto le van a pagar y qué es lo que le van a reembolsar. Tiene que saber el nombre, la dirección y el teléfono de la persona que lo está contratando, el lugar donde se realiza el trabajo y quién es el dueño de esa propiedad. En este contrato se va a llegar a un acuerdo en cómo vamos a realizar el trabajo y cómo y cuándo nos van a pagar, ya sea cada semana, cada 2 semanas, cada viernes, ahí es donde debe de decir. ¿Cómo vamos a evitar el robo de salario? Siempre lleve usted un registro diario de sus horas de trabajo, sus descansos y sus almuerzos. Si el supervisor lleva este conteo o usted poncha su tarjeta de entrada y poncha su tarjeta de salida, de todas maneras le recomendamos que usted lleve en un libro todo su registro de horas de trabajo. Pida siempre copia de todos los papeles que usted firme y recuerde de imprimir o pedir una copia de su recibo de pago. Cuando se le pague, pida que se le pague en cheque porque es un documento que a usted le va a servir para probar que usted está contratado y cuánto le están pagando. O también puede ser por depósito directo. Y es mejor en lugar de recibir efectivo. Claro que recibir efectivo es una forma buena para recibir pago, pero recuerde que debe de pedir su recibo de pago. También recuerde que un cheque sin fondos es fraude.
Como trabajadores tenemos otra ley que nos protege, un derecho de organizarnos con otros compañeros de trabajo para llegar a una negociación colectiva y llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, al empleador y a los trabajadores. Siempre únase con sus compañeros si quieren ustedes ir a hablar con el patrón. Si usted ha sido víctima de robo de salario, depende si usted es contratista o trabajador. Si usted es trabajador, puede ir a la división de cheques malos del condado de Douglas si es que le han pagado con un cheque malo. Puede hacer un reclamo de robo de salario en el Departamento de Trabajo de Nebraska y también en la división de horas y salarios, que es el Departamento del Trabajo Federal. Si es usted contratista independiente y no le han pagado un proyecto o le pagaron con un cheque malo, también puede ir a la división de cheques malos del condado de Douglas o puede poner una queja en la corte de reclamos menores, small claims, o también puede registrar un gravamen de retención con el condado. Estos se llaman liens, para poner presión para que a usted le paguen ese proyecto y pueda pagar a su cuadrilla. ¿Cuáles son las fuentes de ayuda? Tenemos el Departamento del Trabajo de Nebraska. Sus oficinas están en Lincoln y en la pantalla ustedes pueden ver el teléfono y el sitio web de internet. Aquí en Omaha tenemos una oficina del Departamento del Trabajo Federal con su división de horas y salarios. Y también ahí pueden ver el teléfono en sus pantallas y en las dos agencias hablan español. También ya hablamos la división de cheques malos del condado de Douglas. Usted va a necesitar necesitar llevar una copia del cheque y del recibo del banco. Va a tener que pagar una cuota de $10 por cheque que esté rebotado. Y el que faltó a ese cheque tiene 10 días para pagar el cheque y una multa. También está la división civil de small claims del condado de Douglas, donde usted puede poner un reclamo pequeño, o puede ir al registro de escrituras del condado de Douglas, Register of Deeds, para poner un gravamen de retención o lien. Contra una propiedad también se le va a cobrar $10 y tiene que seguir todo un proceso para poder poner un gravamen y luego para quitarlo. En esta presentación vimos la definición de robo de salario, los derechos de los trabajadores y las obligaciones del empleador ante la ley que protege el salario, cómo evitar el robo de salario y las opciones que tenemos contra el robo de salario. Los invitamos a que usted haga sus preguntas o sus dudas en los comentarios de esta presentación y también que se una a nuestro Facebook Live con preguntas y respuestas el próximo miércoles 22 de abril a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.